que me parece de suma importancia, dado el contenido de lo que significa para Colombia el sector energético, y efectivamente la generación de energía eléctrica es uno de los pilares del desarrollo no solo de Colombia, sino cualquier país del mundo. Un país que no cuenta con energía eléctrica pues es un país que realmente no puede en este momento concebirse como un país que quiera o que pueda desarrollarse. Para el día de hoy, y dado el tiempo, he tratado de hacer una síntesis que de pronto con lo que ya se ha visto en este momento y con lo que se ha comentado aquí, pues realmente considero que posiblemente de no estar metido en este sector todos los días, de pronto las empresas van a ir más confundidos que al principio. Pero pues la intención es por lo menos que quede una cantidad de tips, de una cantidad de personas con las que saben, organizaciones, empresas y entidades que en cualquier momento se puede contar para poder en un momento dado llegar a aclarar información. Yo considero que la labor que se hace cuando se está informando definitivamente es crítica también para el desarrollo y para el bienestar de una sociedad, y por eso la mejor manera de hacerlo es propiciando estos foros donde directamente se puede intercambiar aclaraciones y precisiones sobre el tema que se está tratando. En especial el tema del sector eléctrico, el tema del sector energético, que por su complejidad técnica y su complejidad económica realmente requieren de muchísima información y de muchísima coherencia entre los temas de la información para que precisamente se pueda informar sobre lo que es la verdadera situación de un sector. El marco regulatorio para la generación de energía eléctrica, me presento, yo soy Germán Castro Ferreira, de profesión ingeniero eléctrico con algunas formaciones complementarias, colombiano, tolimense. En este momento me desempeño como director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y he estado en el sector energético por más de 30 años. En este momento, pues les quiero anticipar lo que voy a hablar. Quiero referirme al marco institucional colombiano, que aunque se ha mencionado ya en todas las presentaciones, pues es obvio porque todos estamos dentro de la institucionalidad y precisamente nos debemos integralmente a todo el país. Aunque ya se ha mencionado, pues tengo algo sobre el sistema eléctrico colombiano, de cómo está conformado. Les quiero mencionar el marco regulatorio con elementos generales y lo que es el sistema interconectado nacional únicamente. Aquí hago una referencia, lo denominamos SIN, el SIN, Sistema Interconectado Nacional. Somos muy dados a usar siglas, aquí hemos hablado de muchas siglas y las siglas generalmente confunden. Entonces, cuando ustedes consideren que hay una sigla, aquí se ha hablado mucho de una sigla que se denomina ENFIC, y ENFIC es una cosa muy abstracta, pero realmente no es sino la energía firme para el cargo por confiabilidad, así como aquí el SIN, que es precisamente el Sistema Interconectado Nacional. ¿Por qué estoy mencionando que este tema del que me voy a referir es el Sistema Interconectado Nacional? Porque en Colombia hay dos grandes regiones, una que está totalmente interconectada y otra que por sus distancias y alejamientos del interior del país no tiene interconexión, se denomina zonas no interconectadas, y de esas no voy a hablar aquí. Sin embargo, cuando sea la oportunidad de hacer preguntas, comentarios, con mucho gusto cualquier ampliación al respecto. Me refiero al marco institucional porque en este momento es claro tener en cuenta que este es un país que a partir de la Constitución del 91 empezó un segundo tiempo de su realidad, y es el que nos tocó a nosotros vivir. Yo precisamente por estar en este sector desde hace más de 30 años tuve la oportunidad de conocer lo que era el desarrollo energético colombiano antes de ese año 91 y sus leyes complementarias, que fueron las del 94, que fueron las que le dieron la oportunidad a que Colombia pasara de tener una energía eléctrica totalmente en manos del poder público, en manos del gobierno,
pasara a tener la oportunidad de compartirla o de dejarse impulsar por el sector privado. Antes del 91 realmente el Estado estaba comprometido con todos los proyectos y precisamente por estar comprometido con todos los proyectos no alcanzaba a tener verdaderamente el control del día a día de lo que era la economía nacional, que la tenía el sector privado, que efectivamente requería de una excelente complementariedad. A partir del año 91, con la ley del 94, el sector comenzó a desarrollarse, permitiendo que la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de energía eléctrica tuviera diferentes participantes. Es por eso que el gobierno se reservó para sí precisamente la definición de la política y le dejó a las comisiones de regulación, en este caso la Comisión de Regulación de Energía y Gas, le dejó la obligación de hacer la regulación económica, que es algo que hay que diferenciar. ¿Qué regula la regulación en Colombia? La regulación en Colombia se dedica a hacer regulación económica, mientras que la Comisión de Regulación establece la regulación económica de la energía eléctrica, del gas natural y del GLP, o sea, de los gases combustibles, y de acuerdo con un nuevo encargo que hizo el Gobierno Nacional con el decreto 4130 del 2011, a partir de este año la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene la obligación de regular también los combustibles líquidos, entendiendo por el combustible líquido lo que son algunos derivados de los hidrocarburos, como la gasolina, el crudo y otros gases. Entonces hay que tener en cuenta que estas comisiones tienen como objetivo colocar y dar la señal económica. Cuando uno dice señal económica, es encontrar el sinceramiento de los valores de los servicios públicos, en este caso la energía eléctrica y los gases combustibles. Esa responsabilidad de encontrar los verdaderos valores es porque precisamente conociendo los verdaderos valores se puede entonces determinar a través de la política del Estado a dónde se subsidia o a dónde se crea posiblemente un impuesto o a dónde se crea posiblemente un incentivo para ayudar a un desarrollo. Pero las comisiones de regulación regulan económicamente y por eso colocan y dan las señales reales y también tienen la responsabilidad, como se ha mencionado acá, de poder prever de manera no inmediata únicamente, sino de mediano y largo plazo, la necesidad de ciertos valores, ciertas cantidades de generación, ciertas cantidades de transmisión y distribución, y por eso también de dar las señales para que los inversionistas públicos, que en este momento en Colombia son cerca del 55%, y privados, que son cerca del 45%, puedan tener las señales para que puedan desarrollar sus proyectos, puedan colocar su dinero y el gobierno pueda también estar destinando sus recursos públicos para que en 5, 10 o 20 años el país pueda contar con la energía eléctrica, con el gas natural, con el GLP, con los combustibles líquidos y en general pueda tener un portafolio que le permita moverse en las diferentes etapas de cambios climáticos, de crecimiento industrial, con los recursos energéticos que necesita el país. Para eso se apoya precisamente en un planeador central que se llama la Unidad de Planeación Mineroenergética, que es la que tiene como derivado una entidad que es precisamente derivada del Ministerio de Minas y Energía, tiene la responsabilidad de ser el planeador central, quien está precisamente dando una planeación indicativa de qué requiere el país con los diferentes recursos que tiene, cómo va su demanda, cómo va la oferta, y de informar con esto al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para poder precisamente desarrollar la regulación. Todo lo que determina la Comisión de Regulación de Energía y Gas pues tiene que ser efectivamente seguido por alguien. En ese caso, Colombia es uno de los pocos países que tiene separada la regulación de la supervisión. Entonces aquí me devuelvo para hablar de que la regulación, esta comisión está integrada por el ministro de Minas y Energía, quien la preside, por el director de Planeación Nacional y por el ministro de Hacienda y Crédito Público, más 5 expertos comisionados delegados del presidente de la República, que conforman un grupo de 8,
que son personas que tienen la responsabilidad como cuerpo colegiado de estudiar, analizar, decidir toda la regulación. Y en ese momento los acompaña siempre el superintendente de servicios públicos como un noveno miembro con voz, pero sin voto, precisamente con la obligación de tomar de allí, pues obviamente sus percepciones y trasladarlas después al control para que efectivamente la regulación se cumpla. Menciono el tema de la competencia porque todos los temas que son relacionados con que se conserve el derecho a la competencia y que no haya inequidades en la restricción y que algunas medidas precisamente traten de bloquear a un sector frente a otro, entonces aparece la presencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad con la que tenemos la obligación de reportarles la resolución que está en formación o toda la regulación que está en formación para que ellos puedan determinar que esa regulación que estamos efectuando no está afectando la libre competencia del país. Aquí precisamente no menciono otras entidades y otros estamentos porque pues obviamente son muy importantes en la regulación, pero efectivamente más adelante sé que la presentación de Luis va a aclarar lo que es XM y todos los términos de otros agentes que nos ayudan precisamente a que todo esto que es regulación económica, todo esto que es planeación y que se junta con la política y la supervisión, que se lleve como una realidad porque son temas muy complejos del mercado. Bien. Perdón, estoy acabando de tocar. Este es el Sistema Interconectado Nacional que denominamos SIN o SIN. Precisamente abarca lo que son los sistemas de 500.000, 230.000, 115.000 y efectivamente hasta llegar a los sistemas de distribución para precisamente servir a toda Colombia, que son los 44,5 millones de habitantes, una superficie de 550.000 kilómetros cuadrados, con capacidad instalada de potencia que ya hemos dicho aquí que eran 14.000 megavatios, una demanda de potencia, y cuando decimos potencia y energía, pues ya ha sido bastante explicado, con un crecimiento de la demanda del 3.8%, y este es un valor que siempre nos está preocupando, porque la pila está algo... Y entonces eso nos va a llevar a que precisamente nos toque hacer un seguimiento, pero permanente, como se hace con la UNE, porque posiblemente el consumo de energía va a variar. Pensamos que va a variar hacia adelante, y efectivamente si va a variar hacia adelante, hay que estar dando los incentivos para que esa industria, supremamente intensiva en capital y supremamente respetuosa de condiciones ambientales, de condiciones de comunidades y de componentes sociales. Más fácil ejemplo es lo que pasa en los ingenios, donde precisamente los cultivadores de caña, los productores de azúcar, generalmente para su propio negocio están generando energía como acaso de caña, y por ese motivo, entonces cuando están generando, pues obviamente pueden tener excedentes, pero derivados de su propio producto principal. A estos se les ha denominado en la ley y en la regulación cogeneradores, y para ellos hay toda una regulación donde pueden vender excedentes y obviamente tienen que tener una posibilidad de tener un pago para esa conexión y para poder tener un respaldo. También están, ahora sí digamos, los generadores como tal, y los generadores se dividen en dos grandes grupos: los generadores mayores de 20 MVA o megavatios y los generadores menores de 20 megavatios. Esos generadores de 20 megavatios tienen aquí el nombre de pequeñas centrales, y esas pequeñas centrales tienen la posibilidad de optar o no optar por el cargo por confiabilidad, pero también pueden hacer contratos, y lo que pasa es que están libres del despacho central diario. Como ven, en Colombia la regulación no determina tecnología, sino que lo que busca es la eficiencia en el mejor precio para el mercado nacional. En este momento, lo más reciente que hemos regulado precisamente son los aspectos comerciales, operativos y el cargo por confiabilidad, precisamente buscando tener capacidad de respaldo para operaciones en el mercado de energía mayorista, modificación del
del criterio para evaluar la confiabilidad del sistema de transmisión nacional, es decir, dar desarrollos y dar señales económicas para que el país pueda construir más líneas de transmisión. El ingreso regulado por el uso del gas natural importado, esto es crítico porque esto es algo que nos estaba realmente el mercado y la situación colombiana con el gas natural. Colombia tiene gas natural, tiene dos grandes pozos en Guajira y Casanare y unos pequeños pozos a lo largo del país, pero efectivamente Colombia no se puede negar la opción de que si le falta gas lo pueda importar. Entonces hay unas opciones como para aplanar la demanda de gas diaria, que es tener a los generadores que usan gas natural para su combustión, para su generación, con una opción de tener los contratos para respaldar el cargo por confiabilidad basado en importación de gas. Esa es una regulación muy reciente, la 062 de este año. Al igual que el cargo por confiabilidad, precisamente dado que esta regulación existe, los generadores que quieran optar para respaldar ese cargo pues tienen un plazo diferente para traer contratos, o sea, la oferta de contratos para respaldo del gas con gas natural importado. Temas pendientes para la agenda regulatoria del 2013, para terminar. Estos son temas que en este momento están, digamos, que en el día a día del país. Inclusive uno escucha noticias o ve comentarios periodísticos donde se expresan opiniones de diferentes interesados, porque el regulador en Colombia tiene la responsabilidad de tener el equilibrio de todos los actores y partes interesadas, y entonces desde diferentes partes se ve pues con angustia que algo no llega o que se demora o que como está no le interesa. El regulador tiene que estar en el equilibrio de lo que requiere precisamente el país. Por eso en este momento se están estudiando los grandes aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, las reglas para la selección de un gestor del mercado de gas natural, porque en el sector eléctrico tenemos creado por ley un gran gestor y operador del mercado eléctrico que se llama XN, creado por la ley 143. El gas natural no, el gas natural es, el sector eléctrico ya llegó a la mayoría de edad y estaba madurando. El gas natural prácticamente acaba de llegar a su mayoría de edad y está comenzando a madurar, le faltan algunas reglas. La comisión estamos estudiando precisamente cómo implementar un gestor, cómo tener un reglamento de comercialización adecuado para la fecha, para el momento que estamos viviendo, cómo implementar un mercado organizado en el sector eléctrico, que era lo que se referían hace un rato, que precisamente queremos tener de pronto unas reglas claras que venimos estudiando para que precisamente los usuarios que están a través de comercializadores incumbentes puedan tener opciones de tener mejores precios. Y un tema que es crítico para el país, el reglamento para situaciones de riesgo de desabastecimiento. Y con eso me refiero de pronto a que en el último niño del 2009, ustedes nunca han sentido que Colombia le falte la energía, a pesar de que al vecino del norte, al vecino del sur, al vecino del lado oriental le falte, no compre. Colombia siempre tiene la disponibilidad de vender y siempre ha tenido la disponibilidad. Lo que pasa es que no hay felicidad sin costo y generalmente en algunos momentos las cosas pueden valer un poco más, pero el peor servicio público es el que no se presta y es el más costoso también. Entonces también queremos tener unas reglas claras para que todos los generadores de energía y todos los agentes sepan qué es lo que sucede durante las situaciones de desabastecimiento. En caso de que se presentase o en caso de que se presente otro tema como el de un niño o situaciones parecidas al de un niño. Eso es básicamente lo que le da para comentarles. Muy amable.